Hola, ¿qué tal? Buen día. La habíamos dejado que una onda viajera era nuestro modelo para representar la propagación del sonido. Nosotros vamos ahora a ver cómo es la ecuación de una onda armónica para representar un sonido puro o armónico que se propaga en el espacio a través de las funciones seno-coseno. Ahora vamos a hacer una introducción para cualquier tipo de onda que se propaga en el espacio, teniendo en cuenta que si queremos representar una onda viajera tenemos que entender que tenemos que correr una función hacia la derecha o a la izquierda, ¿sí? Y la manera de hacerlo es introduciendo un factor que acompaña a la variable x que dependa del tiempo. Si queremos que se mueva hacia la izquierda, ese término que acompaña a la x dentro de la función tiene que estar restando, y si queremos que se mueva a la derecha tiene que estar sumando. Eso lo podemos ver después. Ahora lo vamos a ver con una animación en GeoGebra. Nosotros entonces a eso vamos a llamar la velocidad de propagación de la onda, AB, o velocidad de fase. Y vamos a ver ahora que también va a tener una amplitud y otros parámetros como longitud de onda, eh, número de onda, velocidad angular, ¿sí? Que vamos a poder relacionar siempre con la ecuación que vamos a tener siempre a mano, ¿no? La ecuación que siempre vamos a tener a mano, que acá va a estar oculta, es esta, ¿no? La relación entre los parámetros espaciales y temporales, longitud de onda por frecuencia, eso siempre a mano, ¿no? Bueno, suponete que tenés una onda, una función cualquiera, que vamos a tratar de que sea una onda. Vamos a suponer que esa función representa un pulso, una onda que es un incremento rápido de presión que va a viajar a la derecha. Eh, Teniendo en cuenta ahora que la función ahora depende de dos cosas, depende de la posición y el tiempo, porque va a estar cambiando las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? La posición la va a estar, nosotros la onda la podemos analizar cómo varía en distintos lugares del espacio, pero también la podemos ver cómo varía a medida que pasa el tiempo. Entonces, esta función que tienen acá ahora depende de dos variables, que es x y el tiempo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es tratar de evolucionar el tiempo, ¿sí? Ver qué pasa con esta función, que vamos a tratar de que nos explique, tratar de adecuarlo a una situación real. ¿Qué pasa que a medida que pasa el tiempo con esa función? Vamos a ir reemplazando por 0, por 1 y por 2. Si reemplazamos por 0, tenemos un incremento rápido, ¿sí? En 0, ¿no? Una función que es rápidamente creciente y después decrece. Ahora, si lo reemplazamos por 1, fíjate como una función queda totalmente idéntica, pero se desplaza a la derecha. Se desplazó, fíjate que 3 metros, ¿sí? A ver si vemos con lupa, para que no lo vayas a ver vos. Entonces se desplazó 3 metros, ¿sí? O sea que en un segundo se desplazó 3 metros. O sea que ya podemos saber que la velocidad es 3 metros por segundo. Y si ahora reemplazo por 2, tendría que irnos a 6, ¿no? Entonces, esta estructura de tener un término que está restándole, fíjense, la x, nos va a servir para poder representar una onda que viaja a izquierda a derecha, ¿sí? Como la que teníamos antes en nuestro tubo, ¿sí?
Entonces, si como está restando, viajo a la derecha. Si hubiese estado sumando, lo haría lo contrario, a la izquierda. Bueno, esta es la ecuación bien general, una función que le sumamos o le restamos este término que es la velocidad de propagación por la variable tiempo, ¿sí? Este espacio más menos velocidad de fase, velocidad de propagación y tiempo. ¿Está bien? Entonces es representar cómo se mueve esta onda viajera. El signo me dice si se mueve a izquierda o a derecha. Esa sería como está restando a la derecha y si está sumando a la izquierda. Bueno, fíjense si la onda no es simétrica en un eje vertical. Bueno, ahí la diferencia que sí podría haber es el perfil, ¿no? Ahí te lo marca. Con qué se toparía primero esa onda desde una cara o de otra. Entonces lo que nosotros vamos a ver en la materia en general van a ser funciones armónicas, que son funciones que están representadas por senos y cosenos. No porque todo sea de este tipo de funciones, sino que son las más simples de entender y las que nos van a ayudar a construir funciones más complicadas también. O sea, ¿se acuerdan ustedes que la función coseno es a amplitud por coseno de x? Bueno, ahora le tenemos que restar, ¿no? Tenemos que restar o sumar la cuestión de la velocidad por el tiempo. Acá aparece el coseno y el seno porque es indistinto usar las dos, salvo por un corrimiento lateral, ¿sí? La función coseno y seno son dos ondas, salvo que están corridas una con respecto a la otra en 90 grados, ¿sí? Bueno, esta estructura que está acá es la general para representar cualquier función viajera que sea armónica. Donde tenemos A por coseno y en todo dentro del coseno tenemos, acá habría que tener un corchete, ¿no? Sería 2 pi sobre longitud de onda, paréntesis, la variable x menos la velocidad de propagación por el tiempo. Donde lambda es la longitud de onda del sonido. Entonces podemos elegir cualquiera de las dos, ¿sí? Hace una ecuación mucho más general esa, que es usando un coseno y el corrimiento de fase, ¿no? Y si le ponemos, nosotros en función de las condiciones iniciales podemos elegir esa fase, que es un ángulo que corre a izquierda o derecha la función. Si tomo que está en tiempo cero y sin corrimiento, sin fase, me quedaría A por coseno sobre 2pi por la longitud de onda y el término x menos velocidad de propagación por tiempo. Y te dice, bueno, ¿qué hay que hacer para escribir la misma función usando la ecuación del seno? Bueno, usa la ecuación del seno y le sumas estos 90 grados, ¿sí? Pues simplemente para distinguir que la función seno y coseno son básicamente la misma función. Porque, acá está, ¿no? Si vos agarras al seno, agarras cualquier ángulo, donde tenés 30 grados y le sumas 90, te va a dar 120. Seno de 120 es lo mismo que coseno de 30, ¿sí? Entonces, eso tenerlo en cuenta, básicamente.
porque bueno, son propiedades de las funciones trigonométricas. Bueno, y acá empieza algo más importante. Todo esto es algo de la estructura de la ecuación. Ahora, si yo me quedo en un lugar mirando, si yo me quedo en un lugar mirando de la función, o sea, si yo estoy situado en un lugar del espacio, o sea, soy un oyente, por ejemplo, esta onda la estoy recibiendo, yo no estoy cambiando la posición en el espacio, lo que está cambiando la posición en el espacio es la onda, pero yo sí recibo una variación, ¿sí? Yo me quedo ahí situado en el espacio, fíjense que sí recibo una variación del tiempo. En el tiempo, a medida que pasa el tiempo, recibo una variación de la elongación de la onda, ¿sí? Eso quiere decir entonces que estoy puedo poner, me puedo poner, a veces por facilidad, lo mejor es poner que x es 0, usarnos como referencia, usar como nuestro origen, así anulamos el término que depende del espacio. Y lo que me queda acá es un coseno, fíjate que si eso llegara a ser x0, el término te anularía, y te quedaría la función, esto si por conveniencia lo x0, te quedaría la función coseno por velocidad por tiempo, que básicamente velocidad de, de propagación por tiempo lo tenés que multiplicar por 2pi sobre longitud de onda, te da frecuencia, ¿no? Te quedaría como i por t, la variable, y si multiplicas coseno por, bueno, lo escribo, ¿no? Coseno, te quedaría así, 2pi sobre longitud de onda, el término menos velocidad por tiempo. Bueno, básicamente, fíjate que longitud de onda por velocidad es frecuencia. Entonces, básicamente te quedaría la ecuación que vos usaste en el Galway. Vos lo usaste con seno, pero usarla con coseno es lo mismo. Te quedaría 2pi por la frecuencia por t, ¿no? Entonces básicamente lo que estás viendo ahí es cómo vibra la zona del espacio donde vos estás situado. Si fuera tu tímpano estaría siendo excitado por esta onda viajera, ¿sí? Nosotros lo que hicimos antes es al revés, es usar esa función para hacer que vibre el parlante, pero es indistinto, ¿no? O el parlante lo excitamos para que vibre, o el parlante, o esa membrana del parlante es excitada por un sonido que viene de una fuente. Entonces solo depende, te dice, del tiempo. Bueno, todo lo que tenés ahí dentro del coseno es el ángulo, ¿no? Se llama una fase. Todo tiene unidad de ángulo. Termina teniendo, ¿no? Este tipo de funciones se le dice periódicas porque si vos le sumás un periodo, te da te da el mismo punto, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos ahí al desplazamiento, a la amplitud, como ya hemos visto, x, la variable, la posición en el espacio, ¿sí? Que eso puedes cambiarlo vos, fíjate a dónde te pones vos a escuchar. La velocidad de propagación, el tiempo y la fase inicial. Entonces,
Las ondas armónicas exhiben doble periodicidad porque son tanto periódicas en el espacio como en el tiempo. Y eso es algo bastante importante que vas a ver muchas veces, lo vas a ver también en física 2. Vas a ver la ecuación de onda. Quiere decir que es doble periodicidad. Significa que vos podés relacionar las dos derivadas, la derivada doble de las dos, y son proporcionales. O sea que básicamente, si un coseno lo derivaste de un seno y si lo derivas de vuelta te vas a otro coseno. Eso hace que eso puedas relacionar las dos funciones, tanto espacio y tiempo, y bueno, es algo importante que vas a ver en física 2 porque fue la manera que se descubrió que las ondas electromagnéticas justamente eran ondas que cumplían estas propiedades. Ahora, fíjate, si vos tenés, lo que hacemos ahora es sacar una foto, ¿sí? Ya no hacemos variar el tiempo. Viste que antes nos habíamos puesto en un lugar, un oyente, y veíamos cómo la onda llegaba hacia nosotros. Bueno, ahora nos vamos a situar vamos a agarrar, sacar una foto de la situación y vamos a ir analizando qué pasa con la onda de presión a medida que recorremos el espacio de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces sacamos una instantánea. Entonces lo que vemos que hay las crestas, los máximos, los valles, cada una de las amplitudes, ¿no? Las amplitudes positivas y negativas, las elongaciones, ¿sí? A una determinada posición, ¿sí? Voy a tener cierto apartamento de el equilibrio. Para otra posición voy a tener otro apartamento. La distancia entre crestas es la longitud de onda, justamente acá estoy en una foto, la foto puedo medir, ¿no? La longitud de onda pueden ser entre máximos o dos puntos idénticos de la onda con la misma pendiente. Y fíjate que si yo saco otra foto para otro tiempo, se me corre un poquito la función izquierda-derecha, ¿sí? Se me corre un poquito a la derecha. En este, a ver, vamos de vuelta porque este es otro gráfico. Este es el gráfico ahora de la elongación en función del tiempo, ¿sí? Esto es lo que sí vimos antes como quedarme en un lugar determinado, parado como oyente, la misma que vimos antes, ¿no? Ahora me quedo con x0 en un fijo. Entonces si voy viendo lo que pasa a medida que transcurre el tiempo, voy teniendo diferentes elongaciones y lo que tengo es el periodo, ¿sí? Bueno, fíjate, si vos tenés la estructura de la ecuación, te voy a mostrar primero el GeoGebra. Acá vos lo podés hacer con GeoGebra vos también. GeoGebra permite una sola variable, ¿sí? Vos podés escribir, entonces, yo me generé cursores, deslizadores, ¿sí? Para el tiempo, para la amplitud, para la longitud de onda y para la velocidad. Entonces, puse la estructura de una función cualquiera. Fíjate, 2 por seno, y acá la estructura 2pi sobre longitud de onda, paréntesis x menos la velocidad de propagación por el tiempo, ¿sí? Acá lo puedes tener la función, ¿sí? Que copié, la misma estructura de las que estábamos viendo ahí en la presentación, y puse como variable al tiempo para animarlo, ¿sí? Y también la velocidad y la longitud de onda y la amplitud.
Entonces si pongo acá animar, eso es una onda que va viajando de izquierda a derecha y me puede ayudar a explicar ese fenómeno. Acá el tiempo está retrocediendo. Vamos a poner que no haga eso. La animación siempre nada más creciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después, porque si no, si me hace retroceder el tiempo, no puedo ver. Acá siempre la onda está viajando a la derecha, ¿lo ven? Ahora, la velocidad de propagación es positiva. Si le pongo velocidad de propagación negativa, fíjate que ahí, a partir de acá, la velocidad es cero. Si pongo acá velocidades negativas, acá ya entra en el término sumando, ¿no? Cuando suma va a la izquierda. ¿Sí? La longitud de onda, acá me regula cuán frecuente es la onda, ¿no? Porque la longitud de onda está relacionada con la velocidad y la frecuencia, ¿no? Entonces, si yo toco la longitud de onda, la distancia entre máximos, si yo lo alargo, se agranda y eso sería un sonido grave, ¿no? Mayor longitud de onda, menor frecuencia, un sonido más grave. Un sonido más agudo, fíjate que todos viajan a la misma velocidad, sin importar la frecuencia. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el sonido, no importa la frecuencia, todos viajan a la misma velocidad. Y la amplitud, obviamente que estaría regulando la... Bueno, acá no lo puse, vamos a ver acá. A ver ahí. ¿No? La amplitud me estaría regulando cuán sonoro, ¿no? La sonoridad de ese sonido. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura, ¿no? Es para presentar la función que teníamos en nuestros tubos, ¿sí? Que era una onda viajera. Entonces, si vos tenés la estructura de esta ecuación, vos lo que podés reconocer de acá es, comparándola con la estructura que vimos recién, poder obtener la longitud de onda, el periodo, la frecuencia, ¿sí? Ese es un parte de unos ejercicios del la guía 2 que ya está en la pestaña archivo. Es la longitud de onda. Si comparas la primera ecuación, que es un ejemplo, con la estructura, puedes ver que la amplitud es 1 metro. 2 pisos de longitud de onda, acá está con el 1, hay un 1 al lado de la X. Bueno, entonces 2 pisos de longitud de onda es 1. Entonces la longitud de onda básicamente es 2 pi metros. 2 pi metros serían 6 metros, 6,28 metros, ¿sí? Lo mismo que tenés acá que el término que acompaña al tiempo es 2 pi por frecuencia. Bueno, entonces 2 pi por frecuencia es 1, la frecuencia la despejas de ahí, si tenés frecuencia tenés periodo, ¿no? Recordás que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo, ¿sí? Entonces puedes despejar el periodo de ahí. Y te quedaría que es 1 sobre 6,28, ¿sí? La frecuencia. Una frecuencia baja, menos que 1. O sea que no llega a ser unos ciclos por segundo, mucho menos. Necesita varios segundos para cumplir un ciclo. La velocidad de propagación 1 metro, usando la relación entre usando la relación de velocidad, frecuencia y longitud de onda.
y se mueve hacia la derecha por el signo negativo, ¿no? La forma de representarlo sería esa. En una foto sería esa, ¿no? Para tiempo 0. Para tiempo 1 y para tiempo 2. ¿Sí? ¿Está bien? Tenés que acordarte ahora que son una función que tiene dos entradas, tanto el espacio como el tiempo. Estamos y ahí tenés la longitud de onda.